Bien. Y en esta clase entonces, la clase anterior terminamos de ver lo que era la estructura repetición while, vimos la estructura de repetición for, vimos las estructuras de control switch y if. Así que esta clase vamos a empezar a dar, bien, sí, justo la activé. Vamos a empezar a dar funciones. ¿Sí? ¿Qué son las funciones? Las funciones existen o procedimientos se llaman en otros lenguajes, existen en todos los lenguajes de programación y se utilizan, como dice ahí en la descripción en el slide, se utilizan para escribir un conjunto de líneas de códigos, agruparlas con un nombre, a este conjunto de líneas de código se le pone un nombre, se las agrupa con un nombre y después cada vez que nosotros tengamos que ejecutar esas líneas de código, en lugar de volver a escribir esas mismas líneas de código, llamamos a la función por su nombre. Y lo que va a hacer el sistema va a ejecutar esas líneas de código. Ahora vamos a empezar a ver un poquitito las características que tienen. ¿Cuál es el beneficio de esto? Imagínense que ustedes tengan algún método que tiene 10 líneas de código, ¿sí? Tienen 10 líneas de código, una secuencia de pasos, y lo tienen que usar en 4 partes del sistema distintas, ¿sí? Y las líneas son las mismas, porque la función que necesitan hacer tiene lo mismo. Entonces tendrían un archivo como mínimo con 40 líneas de código, ¿no? Si definen una función, esas 10 líneas después simplemente le llaman a la función y el sistema va a ejecutar todas estas líneas y ustedes no tienen que reescribir el código. Así como vimos anteriormente en la primera clase, no sé si se acuerdan que vimos el tema de la definición de variables y como teníamos los logs y cuando definíamos una variable con el texto y después la ocupamos en los logs, teníamos que simplemente ocupar la variable en el log y podíamos redefinir el valor de la variable e impactaban todas las líneas posteriores. La función también tiene esa ventaja, ¿sí? Al agrupar el código, ustedes modifican el código ahí y en todos los lugares donde se lo usaba ese código tienen un impacto. Bien. Bueno, y justamente Aleli preguntó cuál es el uso que le podemos dar. Y ahora vamos a ver capaz un pequeño ejemplo de las funciones. Bien. Vamos a hacer, a ver si tengo algún ejemplo de función acá. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Sí, vamos a ver primero este. Acá tienen cuál es la sintaxis, ahora les voy a mostrar en el ejemplo. Acá al lado hay un ejemplo sencillo. Se define una función, se llama saludo. Y lo que hace esa función es imprime por consola hola más la variable alumno. ¿Sí? Después, en la parte de la invocación, se invoca 2 veces esa función. Se le pasa acá el nombre del alumno y nosotros en la consola vemos el resultado. Hola, en este caso, hijo, hola Juan, ¿cómo hola están María. ustedes? ¿Sí? Nosotros todos bien por acá. En lugar de hacer Ya volvimos console.log a hola casa más hoy el porque alumno 2 fuimos veces, el invocamos a lunes la función a la salud. fiesta del inmigrante y quedamos los del Esto se para usa dormir a la mucho. noche para Si no entienden viajar. el concepto de función, les Y va hoy a ya abrir la volvimos a cabeza casa, para todos bien muchos por acá. conceptos que ahora les voy a explicar a medida que veamos el ejemplo de las funciones que vayamos haciendo. Vamos a definir una Consulto, no primera sé cómo función. Para definir hacen una función, ustedes como el les tema comenté, el se ocupa sábado, la palabra encargaron reservada algún function. servicio, algo o ¿Sí? necesitan ayuda. Después de la palabra Si reservada function, necesitan que ponemos cómo le vamos vayamos a llamar a antes, nuestra nos función. avisas. Por ejemplo, el ejemplo que teníamos ahí era Y otra saludo. preguntita. ¿Sí? Nosotros recién estuvimos en la casa del abuelo Luis y Después la del abuela nombre de la Paulina. función Fuimos a se ver cómo pone andan ellos. paréntesis
¿sí? Al igual, Están todas bastante las mejor de funciones la en web Paulina de JavaScript su pie. llevan paréntesis, Pero después ¿sí? yo anduve allá por la Siempre que huerta pongan, con Sergio y Paola los y ellos paréntesis se están pueden en la ocupar para dos duda porque cosas. ustedes no Se pueden aclararon, no sé, los ocupar, abuelos están invitados o se no. utiliza para agrupar, ¿no? Básicamente. Ellos no se Pueden ofenden ni poner nada, dijo operaciones Sergio, matemáticas entre si están paréntesis, al igual que en invitados la solos ellos, matemática pero agrupa cosas. querían saber que por ahí ustedes invitaron así en Si puedo, general sí, creo que y puedo ellos no editar. saben. A ver, hola Pau, ¿cómo andan? ¿Qué tal están? Yo no me di cuenta de comentarles que los AUS también están invitados, sí, que vengan, obvio. Yo no, tampoco no les dije porque no sabía cómo ellos se sentían, sin más. Que vengan, sí, obvio, están súper invitados, que vengan los AUS. Igual es un rato, nomás eso acá va a ser a la tarde, así que vengan. Bien, ahora sí se ve. Obvio. Bien. Bueno, tenemos entonces estoy definiendo la función que le estoy llamando saludo. Los paréntesis, escuchen esto, estos son conceptos que están muy buenos que los tengan presentes porque les va, como decía, les va a abrir la cabeza para muchas cosas. Los paréntesis, como en la matemática, se ocupa para agrupar. Bien. Y en estos lenguajes de programación también se ocupan para agrupar. ¿Sí? Podemos tener dos casos de agrupaciones. Uno, si vamos a hacer una operación aritmética, ¿sí? Entonces podemos agrupar con paréntesis. O también, en este caso, se puede ocupar para agrupar parámetros de una función, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué es lo que son. Si la función no va a recibir datos, ¿sí? Los paréntesis van a ir sin nada, ¿sí? No va a ir nada dentro de los paréntesis. Es una agrupación vacía. Si no, le podemos agregar cosas y ahora vamos a ver. Yo no invité a los Sichanowski. Y como siempre veníamos viendo, así que están invitados los Krutki. Los bloques de códigos a los Sichanowski se caracterizan por comenzar y finalizar en llaves. Sí, eso es lo que me define el alcance de ese bloque de código. Que me imagino que varios de los Sichanowski van a estar invitados a ese 15. Entonces, definí una función, la llamé saludo, puse los paréntesis para agrupar y no agrupé nada, vacío, y puse las llaves para definir el alcance de la función. Que van a ayudar también acá adentro yo puedo escribir código igual que veníamos escribiendo antes, todo el código que veníamos escribiendo antes, que lo hacíamos sin funciones, yo lo puedo poner acá adentro. Es decir, adentro de estas llaves puedo poner cualquier tipo de código que yo quiera. Así que como ustedes quieran, si quieren venir más temprano no hay problema. Bien, ahí comentan que el PCI y las funciones tenían que estar fuera del algoritmo y en JavaScript pueden estar en cualquier lugar. De organizar las cosas como para que puedo poner acá, en cualquier parte, yo podría poner. Ahora lo vamos a ver, pero podés poner funciones donde tengas ganas. Se va a hacer en el fondo. Bien, y acá dentro del código vamos a poner, del saludo vamos a poner, por ejemplo, console.log, vamos a sacar las mesas, log, y voy a poner mi primer. Entonces queda todo el ambiente, el espacio grande y ponemos solo sillas. Voy a poner la palabra hola porque le llamé saludo. Hacer que cumpla su función, literal. Bueno, voy a guardar esto y vamos a poner acá el index HTML. Ajá, y bueno, ¿cómo hacemos para ejecutar? Había preguntado Tatiana. Les voy a mostrar un poquitito. Entonces les pasé un zip que tiene dos archivos, un index y un JavaScript. Lo que tienen que hacer es, para ejecutar esto en el navegador, tienen que abrir este archivo con el navegador. En Linux, yo le doy clic derecho, ya me da abrir con Chrome. ¿Sí? Si ocupan Windows, ahí no sé qué es lo que les va a aparecer acá, eso depende de cómo tengan configurado su Windows, pero seguramente les va a aparecer, si no les aparece Chrome acá, abrir con otra aplicación. Hay una opción como esta, solo que acá te despliega una lista. Y si no te aparece ahí, creo que tenés buscar otras aplicaciones y ahí tienen que buscar Chrome. Así se ejecuta. Cuando le dan clic a este botón, te va a abrir esta ventana que estamos viendo ahora. ¿Sí? Para saber qué es lo que está haciendo el sistema, ¿sí? Porque hasta acá, como les contaba, la consola no la ve el usuario. ¿Sí? ¿Cómo hacen para modificar el archivo? Si bien ustedes van a ejecutar este archivo,
en el ejemplo que yo les di, este archivo acá adentro vamos a abrir, les voy a abrir con el editor acá. Este archivo, yo estoy ocupando Visual Code, es este es el archivo, ¿sí? Si acá miran este archivo, no tiene nada, ¿sí? No tiene código JavaScript porque el HTML no es JavaScript, el HTML es HTML. Así que si quieren ejecutar código JavaScript, necesitan un HTML, pero lo único que tienen que poner acá es esto, ¿sí? Ustedes lo pueden copiar tal cual. Yo le estoy diciendo a este index HTML que va a ejecutar este script, ¿sí? Que significa script.js, que es mi archivito, que está acá. Digamos, a este, yo le estoy diciendo, che, vos vas a ejecutar script.js. Tal cual. Si tuviesen otro nombre, no sé, ejercicio 1, acá pueden poner ejercicio 1, pero tienen que tener acá un archivo que sea ejercicio1.javascript.js. ¿Me puse a hacer esto o no? Sí, Juan. No, que otra forma que por ahí nos mostró el profe de práctica, en realidad no nos mostró, así venían los ejercicios, es que el HTML decía script y ahí poníamos todo el código de Java. Bien. Script, ¿no? Sin el source. Sí. Bien. Entonces entre dos scripts ahí hacíamos todo lo de JavaScript dentro de HTML, digamos. ¿Y eso le funcionaba bien? Sí, por eso quería preguntarle qué diferencia hay. Y acá hay algo que antes al menos no se podía, lo que no se podía hacer antes es hacer el debug. Sí. Si ustedes vamos a probarlo ya, vamos a chequearlo en clase antes de continuar. Bueno, hijo, está bien, ahí está aclarado el tema, sí, porque quedaba la duda para ellos y bueno, con tiempo así ellos se organizan también, ahí los abuelos con Sergio y Paola. Inspeccionar. Y sí, tu padrino está invitado también, sí, al cumple, pero mi script. Acá no le puedo poner un punto no sé quién te dijo van a ir o no, porque me parece que no tienen y si yo recargo la qué sé página, yo, algo así dijo Nelly. esto cuando se ejecute se va a detener acá. Y yo voy a hacer el paso a paso que yo les mostraba con estas flechitas, ¿sí? Esto siempre era posible solo si tu archivo tenía esta extensión .javascript. Y nosotros tenemos sí conservadora, así que vamos a llevar. La prueba rápida, acá voy a poner así, saludo. Decirle que si tienen otras. Y ahora terminamos con esto de las funciones. Vamos a probar. Perdón, profe, sí probamos eso, porque uno de los ejercicios era debuguear y justamente una estaba con error justamente y nos tiraba como que en el debug, nos tiraba y bueno, teníamos que corregir la palabra, volver al editor, corregir y ahí entrar, pero sí daba el error en... ¿Pero podían hacer el paso a paso? Sí. Bien. Esto así me estás comentando entonces y lo hacían así. Bueno, en ese caso, vamos a volver acá. Sí, dijo Nelly que justo este fin de semana parece que ninguno de los hijos va a venir a la casa, así que bueno. No, teníamos que poner todo lo de HTML, así como el encabezado. Ahí sale el navegador que estábamos abriendo un HTML con el encabezado HTML5 y ahí poner script en el body. Yo soy la culpable de todo siempre. Y consola, index en la 9, a ver. Buenísimo, se detiene así. Bueno, lo pueden hacer también de esta forma. No habría diferencia, ¿sí? Sería incluso más simple hacerlo de esta manera. Dale, hay podemos, dos, así que llevamos las dos. Así, podemos hacerlo así directamente. Y el tema de la comida, como vos decís, está bien, hijo. Pero no y eso en un mucho, trabajo grande, que hay, con eso se van a arreglar. Puede generar unos problemas, ¿no? ¿Para qué van a andar complicándose claro, mucho? Esto no se usa y compartir un rato me parece re bien. En el mundo de los programadores, porque una página tiene literal miles de líneas de código, ¿sí? El tema es que eso no entonces, siempre se dividen en archivos y tenés, no sé, 100 archivos divididos en estructuras de carpetas con cada uno con ciertos códigos
y acá lo único que haces es hacer referencias a archivos. Digamos, en la práctica se usa el otro mecanismo. A fines de estas clases, de esta manera, va a andar bien, digamos, para el objetivo de este módulo 1. Ahora cuando veamos pizza con orégano, pizza sin orégano. Ahí se van a dar cuenta que esto en realidad no se usa tanto. Este pan durísimo, esta pizza mozzarella. Bien, buenísimo entonces ahora. Avanzando con esto, vamos a dejar así entonces para que sea lo mismo que estamos en la práctica. Y lo que yo les quería mostrar acá, me voy a bañar. Ojalá que no se maleen, lo voy a decir así varios entes para que entendamos cuál es nuestro código, porque si no como que se nos mezcla un poquitito. Chipita, cañoncitos de salchicha y sándwiches gratinados. Si nosotros creamos una función, le llamamos al load y le decimos console.log, mi primer función, calabresa y queso. Si ejecutamos este archivo, ahora, pollo, carne, pollo, jamón y queso, yo miro la consola, si miramos la consola, no tenemos ninguna salida, no hay ningún output. Pero si nosotros le estamos diciendo al sistema que imprima esta es mi primera función. Hola, ¿qué es lo que está pasando acá? Bien, cuando nosotros creamos una función, lo único que estamos diciendo es este código que está acá adentro, yo le voy a agrupar, ¿sí?, todo este bloque de código y lo voy a llamar saludo. Y nada más. Después, yo en mi sistema, en alguna parte, tengo que llamar a mi función para que se ejecute esa línea de código, ¿sí? ¿Cómo se hace la llamada? Igual que cuando definimos una variable y poníamos var y el nombre de la variable, acá estamos definiendo una función. Es lo mismo, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo acá de variable. Var, mi variable, habíamos hecho es igual a 5, ¿sí? Y después nosotros podríamos decir console.log mi variable, ¿sí? Definimos la variable, usamos la variable. Para el caso de las funciones es lo mismo. Con la palabra function la definimos, es todo esto, y después la vamos a usar, y la usamos igual que el tema de las variables. Ponemos saludo y los paréntesis. Ahora estamos llamando a la función acá. Cuando el intérprete llega a esta línea de código, lo que hace es asocia este código con esta palabra reservada y después cuando yo uso esa palabra reservada, lo que va a hacer es va a ejecutar este código de acá. Vamos a ejecutar este archivo y ahora como vemos, sí se está ejecutando ese código que está dentro de la función. Y hay algo más que les quiero mostrar que es importante de las funciones. Vamos a hacer acá, vamos a hacer otro log, ¿sí? Vamos a poner log intermedio. Es muy importante que entiendan el concepto de funciones, porque se usan en todos lados, así como las variables, ¿sí? Las variables es capaz un poco más fácil de entender. Las funciones se usan en todos lados, por eso es muy interesante entenderlas. Vamos a hacer ahora esto. Defino mi función saludo, que imprime el log, la llamo a la función saludo, después escribo un log y después vuelvo a llamar a la función saludo. Vamos a ir a source, vamos a cargar de vuelta esto y vamos a poner un punto de interrupción acá. Y un punto de interrupción acá adentro. ¿Sí? ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Vamos a volver a cargar esto y les quiero mostrar cómo funciona el interpreter. Primero, el interpreter vino acá, empezó a ejecutar estas líneas de código. Fíjense que yo tengo un punto de interrupción en la línea 11. En la línea 11, que es cuando se invoca esto. Esta línea no se ejecutó todavía, porque si no, me hubiera quedado resaltada en azul. Ahora el interpreter vino y ya llegó a la línea 15. Nunca se ejecutó la 11 todavía. ¿Sí? Y acá lo que le está diciendo la línea 15, el interpreter dice, invocar lo que está en saludo. Si vamos a dar al paso siguiente, ahora miramos y se invoca la línea 11. ¿Por qué? Porque el interpreter está ejecutando el código que está dentro de mi función. Le damos en siguiente
termina la función, ahora viene a esta línea, la 17, o sea, ejecutó todo lo que estaba acá adentro, vino de vuelta acá. Imprime el log, viene a la línea 19, ¿qué hace el sistema? Vuelve de vuelta a la línea 11 y ejecuta lo que está definido en mi variable función. Y después le doy siguiente, siguiente, y ahí finaliza mi sistema. Por lo tanto, mi salida es mi primera función hola, log intermedio, y de vuelta mi primera función hola. ¿Por qué quiero explicar esto? Porque ahora, antes, hasta lo que veníamos viendo hasta el momento, nosotros, el código iba línea por línea, ¿se acuerdan? Primero línea 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y siempre la ejecución era ordenada. Siempre después de la línea 1 iba la 2, después iba la 3, la 4 y la 5. Bueno, ahora, con la implementación de las funciones, esto cambia. ¿En qué cambia? Que primero se ejecutó, vino a la línea 15, se ejecutó de ahí, después de la 15 se ejecutó la 11, después se ejecutó la 17, después en la 19 se volvió a ejecutar la línea 11. Entonces el orden ahora ya no es tan fácil de cuando uno es programador de entender, ¿no?, qué es lo que se ejecuta primero y qué se ejecuta después. Sí, hay que prestarle mucha atención a esto. Las pausas yo las utilizo, ahí me pregunta a Leli, pregunta el tema de las pausas. Yo las usas en el debug, las pausas, para poder entender qué es lo que se está ejecutando después de qué, justamente, ¿sí? Para cuando vos no entendés qué es lo que está haciendo el código, acá son pocas líneas, pero imagínense cientos de líneas, pones una pausa y vas entendiendo, pasó por acá, no me di cuenta que llamaba un método. Imagínense que tengan cientos de archivos. Llamó un método que está en un archivo que está perdido por otro lado, te lleva a ese archivo y te muestra lo que está pasando ahí. Es como el paso a paso del PC, exactamente. Ahí lo comenta Juan. Eso es lo mismo de este lado, es el paso a paso. Para eso sirve. Nos sirve a nosotros cuando estamos programando para entender qué hace el sistema. Imagínense si no pudiéramos hacer eso y nos falta en algún lado, no tenemos ni idea. Después tiene acá otras ventajas, ¿sí?, que les voy a mostrar. Y aprovechando que estamos con el tema de las funciones, yo les comenté que los paréntesis se usan para agrupar cosas. Acá, ¿dónde estamos ocupando paréntesis en este ejemplo? Estamos ocupando en la definición de mi variable de mi función saludo, en mi invocación, ¿sí? Esto es definición, esto es invocación. Pero si prestan atención, también estamos ocupando paréntesis acá, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en realidad nosotros podemos crear nuestras funciones, ¿sí?, que le ponemos el código ahí adentro, pero JavaScript adentro de sí mismo también tiene funciones definidas por el propio lenguaje. O sea, console.log, log es una función que lo que hace es me imprime algo en la consola y es una función definida por el sistema. Y yo entre paréntesis le paso, en este caso, un parámetro que es un parámetro del tipo texto. ¿Qué es lo que hace esta función? Dios sabrá qué es lo que hace allá adentro, pero el resultado, o sea, no sabemos cuál es el código que está acá. Es más, si ven en el IDE, me dice que eso es un método, ¿sí? Si yo le pongo acá, también, bueno, me lo llama como función, ¿sí?, pero significan básicamente lo mismo. Entonces, siempre que ocupamos paréntesis, probablemente estemos invocando una función. Capaz que sea una que definimos nosotros o que sea una propia del lenguaje de programación, como para que entendamos cómo funciona. ¿Sí, Juan? Profe, ¿y por qué no pone nada, ningún parámetro en su función? ¿Porque es solo texto nomás? Bien, ahí en este ejemplo, en este primer ejemplo, les quería mostrar una función la más básica posible, ¿sí? A esto le podemos ir agregando complejidad. Si una función, adentro de sus paréntesis, le podríamos, claro, agregar parámetros. ¿Cuándo agregamos parámetros a una función? Cuando lo que va a tener ahí adentro, el comportamiento va a cambiar en base a algo, a alguna variable. Entonces, si mi función se llama saludo y yo quiero saludar a alguien, probablemente acá yo diga, bueno, entonces quiero tener un parámetro que sea nombre y otro que sea apellido.
¿sí? Pongo 2 parámetros y acá en lugar de, puedo decir hola, y acá pongo más nombre, más apellido. Esto me va a concatenar. Le pasé 2 parámetros a la función y ahora digo nombre más apellido. Vamos a probar a ejecutar esto a ver qué es lo que pasa. Yo estoy llamando a esa función acá y estoy llamando acá. En este caso no le estoy pasando parámetros, pero la función sí los requiere. Vamos a ver qué pasa eso en JavaScript. Vamos a recargar. Viene a saludo, viene a hola. ¿Se acuerdan que en la clase 2 vimos tipos de datos? Y había un tipo de datos que era undefined, que yo les había comentado que un tipo de datos undefined es cuando no está definido. Fíjense que acá lo que recibió la función es undefined, es decir, esperaba una variable, nombre y otra variable apellido, yo no le pasé nada, entonces esa variable no se definió. Eso significa que una variable es del tipo de dato undefined. No existe todavía esa variable, ¿sí? Nunca, yo acá no le pasé. Vamos a darle play. Vamos a darle play. Y vamos a ver en la consola, hola, undefined. Me tiró que no está definido. Eso significa el tipo de datos undefined. En estos casos pasa cuando ocupamos variables que no se encuentran definidas. Si yo le paso acá los parámetros entre comas, ahí habían tirado, Marcos, M, vamos a ponerlo de apellido, MO, y vamos a ejecutar acá. La función saludo recibe estas dos variables, ahora nombre vale Marcos y apellido vale MO, y lo voy a ejecutar. Como acá vuelvo a invocar otra vez la función, si bien el código es el mismo, como le pasé parámetros distintos, me va a decir hola Marcos MO y después no pasé. Ahora después del break voy a pasar el formulario de asistencia y además esta va a ser tal vez la última clase que ocupemos formulario de asistencia. Después nosotros tenemos acá la posibilidad de exportar de la videollamada la cantidad de personas que estuvieron conectadas y cuánto tiempo estuvieron conectadas a esta videollamada, y vamos a ocupar esos datos. Esta clase todavía vamos a hacer de los 2 mecanismos, y ya a partir de la clase que viene, digamos que no hace falta que retienen un formulario, sino que lo vamos a sacar de esta propia videollamada. Bien. Acá, como ven, el nombre se imprime, Marcos MO se imprimió pegado, ¿sí? Y vamos a poner acá así que vos querés Pérez, por así decirlo. ¿Sí? Supongamos que tenemos estos dos saludos y acá estamos invocando el código. Vamos a sacar estos puntitos para ver el resultado a la consola. Marcos MO, María Pérez. En realidad nuestro código está mal, ¿no? Digamos, acá el programador hizo mal porque el nombre tiene que estar separado del apellido. No puede estar pegado, ¿sí? Es un error de programación. Entonces, como yo la lógica de saludar la tengo acá definida en una función, yo arreglo acá, hago esto, le digo hola, espacio, nombre, más, espacio, apellido, lo arreglo una vez en una sola línea de código, y cuando actualizo acá me impacta cada vez que hago la función. Entonces yo estoy tocando una línea de código y estoy arreglando mi problema. ¿Por qué? Porque lo estoy reutilizando el código, lo ocupo más de una vez. Entonces las funciones lo ocupamos para eso, para reutilizar código. Bien. Acá hay algo que todavía no vimos,
vamos a mostrar acá en la parte de teoría. Bueno, tenemos este ejemplo y vamos a ver el ejemplo de la palabra reservada return. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Una función puede tener un input, o sea, una entrada. ¿Cuál es la entrada de la función? Los parámetros, que recién los vimos. Y podría tener un output, una salida, ¿sí? Mi salida podría ser no necesariamente la consola, sino que yo podría retornar un valor después de invocar la función. Entonces, eso se hace con la palabra reservada, return, ¿sí? La están viendo ahí. Como por ejemplo en esta declaración de función que están viendo en el slide. Y acá bien, acá hay puesto, en este ejemplo está puesto a propósito, tenemos la función contar, que tiene 3 líneas de código. La primera es un log de la longitud del texto que le pasé. Después retorno a un return del texto.length, como habíamos visto, esto me devuelve la longitud del string. Y después de esa línea tengo una línea que dice console.log fin. ¿Sí? Si miramos acá la invocación, me dice 8, me imprime 8, digamos, el intérprete ejecuta esta línea, la longitud de mi texto es 8, después hizo un return, ¿sí?, de ese resultado, pero nunca imprimió esto que le pusimos acá, nunca le imprimió el fin. ¿Por qué es esto? Porque cuando estamos en una función y invocamos a este método de retornar, el sistema deja de ejecutar las líneas posteriores, ¿sí? Acá termina mi función. Mi función termina de su ejecución cuando yo llamo al método return. Esto es muy importante que tengan en cuenta, ¿sí? Cuando llaman al método retornar, no se va a ejecutar nada más que esté dentro de la función. ¿Qué es lo que me pasó acá? Esta instrucción fin no se ejecutó. Y después, acá lo que me muestra es, en el retorno, si observamos el código, en el retorno, después de asignar lo que me retornó mi función a una variable, que le llamé resultado, yo imprimo en consola ese resultado. Y acá lo que estoy viendo es, bueno, 8, ¿sí? Porque yo acá le puse que devuelva la longitud. Ahora vamos a ver un poquitito eso con un ejemplo parecido a este. Supongamos que tengamos lo mismo, nombre y apellido, y nosotros, en lugar de hacer el log acá, ¿sí?, porque lo que queremos hacer es que esta función simplemente haga un saludo, podríamos poner así. Bien. Retornar hola más nombre más espacio más apellido. Esto no va a imprimir nada en consola porque no estoy ocupando la consola. ¿Sí? Y vamos a poner estos dos ejemplos. Y supongamos que tenemos nuestra función saludar. Se llama hola, nombre más apellido, y le pasamos el nombre y el apellido. Nos va a devolver esto, que es un texto, este texto concatenado. Ahí comenta Franco que es como que se cancelan las líneas siguientes. Exactamente eso, te cancela todas las líneas siguientes. Todas las líneas que están después, te las cancela. En este ejemplo es muy sencillo, pero si tenemos un if, si tenemos un for o un switch, ¿sí?, es una forma fácil de salir de la función. Después vamos a ver cosas más avanzadas, pero supongamos que estemos buscando a una persona, una función que me busque,
en una lista, cuando encontró a la persona que queremos, ya podemos devolver el resultado. No hace falta que nosotros sigamos recorriendo a las demás personas porque ya la encontramos. O sea, no tiene sentido que se sigan ejecutando las otras líneas. Bien, volvamos a este ejemplo. Retorno el string y acá invoco saludo y saludo. Como esto me va a retornar, yo acá lo que tengo que hacer es, digamos, asignar este resultado a una variable. Variable saludo 1 es igual a saludo y variable saludo 2. ¿Me siguen? Y acá voy a hacer un console.log saludo 1. De acá saludo 2. Bien, ahora mi función saludo lo único que me hace es me da el string, no me imprime por la consola, me hace la concatenación. Yo después le invoco y después recién imprimo en la consola. Vamos a ejecutar esto. Bien, ahora seguimos teniendo el mismo resultado. Hola Marcos y hola María Pérez. ¿Para qué me sirve esto? ¿No? Ocupar ese método return de la función. Porque tal vez yo ahora ya yo quiero seguir teniendo esta funcionalidad de saludar, pero yo ya no quiero saludar con la consola. Capaz que yo acá quiera ocupar un alert nomás, ¿sí? Digo, yo quiero saludar, pero no por la consola, yo quiero saludar por el alert. Entonces, vamos a ejecutar acá. Ahora me va a saludar por alert, ¿sí? Sigo teniendo la misma función, pero cambié mi salida. La función la sigo ocupando. Vamos a agregar complejidad a esto, ¿sí? Si se marean, me avisan. Pero la idea es que entiendan el concepto de función, para qué se usa. Yo podría hacer capaz acá un prompt, ¿sí? Y podría decir var método es igual a prompt y voy a poner así 1 para console, 2 para alert, ¿sí? Hago un prompt, lo guardo en una variable que le llamé método y acá lo que voy a hacer es if, el if lo vimos la clase pasada, método es igual a 1, else, lo voy a poner así. Esto sería console.log. Ah, perdón, está en la valija en el neceser. Bien. Bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Definí mi función saludo, que recibe nombre y apellido, retorna un string concatenado. Después le voy a pedir al usuario que ingrese 1 para saludar por la consola y 2 para saludar a través de un alert. Acá pongo un if para ver qué es lo que eligió el usuario. Si el usuario eligió 1, voy a invocar a saludo y voy a imprimir en la consola, que es lo que me dijo acá. Y si caso contrario, ¿sí? O sea, que haya puesto cualquier otra cosa, voy a poner acá Marcos y voy a saludar lo mismo por alert. Vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, si yo pongo 1, me saludo por la consola. Si yo vuelvo a cargar, por ejemplo, y pongo 2, ahora me saluda por un alert. Cambio el comportamiento, ¿sí? Pero estoy reutilizando el código. Bien. Y esto incluso podría ser un switch, este if. Este if lo podríamos transformar en un switch. Por ejemplo, va a tener la misma función. Vamos a poner. Esto lo vimos también. Vamos a aprovechar. Switch.
método case 1. Vamos a poner esto. Break. Y vamos a eliminar case 2. Bien, ahora transformé ese if a un switch. Si el caso es 1 del método, voy a invocar a mi función y lo voy a imprimir a la consola. Ahora, si el caso es 2, lo voy a imprimir con un alert. Vamos a recargar. Y esto va a ser lo mismo. Si pongo un 2, me va a decir, me va a pasar por el alert. Si pongo 1, me va a imprimir por la consola. Bien. Método. Switch. Una función también podría retornar cualquier cosa. Una función puede retornar, por ejemplo, un verdadero o falso, puede retornar un número, ¿sí? Puede retornar cualquier cosa. El método break lo que hace en el switch es obliga que el sistema salga acá. Es como un return de una función. La misma función tiene, pero en un switch. Cuando llega al case, se ejecuta este código y cuando se ejecuta esto sale. Si no estuviera eso, se seguiría ejecutando estas líneas de abajo, por más de que estén en otro case. Y bien. Después vamos a tener otro temita, pero capaz que vamos a hacer un pequeño recreo. Tenemos el descanso de las 7 y podríamos pasar a otro tema. Acá, ¿qué dudas tienen de esto? Me pueden escribir ahí al chat. Si hay algo que no queda demasiado claro, podemos tratar de repasar en estos 5 minutos que nos quedan. Así seguimos después al siguiente tema. En el último caso no es necesario poner un break, ahí comenta Gabriel, eso es así, justamente porque es el último caso, por eso no lo puse, es opcional. Yo lo podría poner acá, tendría el mismo comportamiento porque ya es la última línea, entonces no me modifica. Porque básicamente le estoy diciendo, che, salí acá y nada, igual ya iba a salir porque no había más nada para ejecutar. Claro, si no se pone seguir segundo, vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Fíjense qué pasa si no pongo el break acá. Estamos con tiempito todavía, nos faltan unos minutitos para el recreo. Voy a borrar el break y vamos a ejecutar esto de vuelta. Yo voy a poner 1 para que me imprima por la consola. ¿Y qué hizo el sistema? Me imprimió por la consola, pero también me imprimió el alert. El código siguió ejecutando. Vamos a probar que ahí comenta Juan, está bueno esto. ¿Qué pasa si todas estas preguntas que están haciendo están muy buenas? Todo eso que están preguntando, ¿qué pasaría? Son las cosas que siempre hay que preguntarse cuando uno programa. ¿Qué pasaría si pongo un 3? ¿Sí? Me preguntan, vamos a probar, vamos a recargar. ¿Qué pasaría? ¿Alguien que se anime a responder qué pasaría antes de que ejecutemos? A ver, un alert. Nada, bien. Bien, nada. Y bien, ganaron los que dijeron nada. Porque no va a hacer nada el sistema. Ahí le di enter y no va a hacer nada. Vamos a entender por qué no va a hacer nada. ¿Qué hace el switch? Mira el resultado de método. ¿Método qué vale? Vale 3. ¿Qué es lo que hace el switch? Mira el valor de esto y lo compara con cada caso. Cuando coincide exactamente, ejecuta lo que está ahí adentro.
como no coincide ni este, no hace nada. Si tuviéramos acá un default que habíamos visto, acá yo no lo implementé. ¿Por qué no le vendiste? ¿Por qué no le vendiste? Format. Si tuviéramos un default, sí, hay un comportamiento por defecto, y acá le podemos decir. ¿Y por dónde vendiste? ¿Por Marketplace? No, le vendí a Nina. ¿En serio? Tenías que ingresar 1 o 2. Nina, este Margarita 2. Sí, tipo flaco, tenías que ingresar 1 o 2. Ahora sí, Al hijo le entraron a robar. esto es lo correcto en un sistema, ¿no? No hacer nada, sino que decirle, che, te dije ingresar 1 o 2 y no lo hiciste. Vamos a poner acá. Yo pongo 3 y ahora sí me dice tenías que ingresar 1 o 2. Y si queremos hacer al programa más heavy, ¿sí? Si queremos hacer más heavy, entonces, podríamos poner acá un while método. Bueno, dale, hijo, me alegra que estén todos bien. Un abrazo grandote, no sé si y besito para Camila. Muchos besitos. Sí, Camila, ¿viste? Así salió. Esto no lo vimos. No lo vimos, pero es algo que se puede hacer. Método, mientras que el método sea distinto de 1 y que el método sea distinto de 2. Format. Bien, acá les voy a... ¿Para qué utilizo el format? Bueno, clic derecho, format, lo que hace es me pone las sangrías a las líneas de código para que sean más legibles. Supónganse que esto está así, y esto está así. Uy, Ctrl Z. No tanto. No, esto no se entiende qué está dentro de qué. Entonces, claro, le doy clic derecho, format, y me acomodo todo lindo para que sea más legible. 2 segundos. Bueno, nosotros dimos el método while. Hay una variante del while que se llama el do while, que es lo mismo que el while, solo que el código sí o sí se ejecuta una vez y después se ejecuta la condición. ¿Sí? Se usa muy poco, sirve para estos casos. Si quieren lo pueden después buscar y ver cómo se utiliza. Existe esto también, no estaba dentro del alcance, ¿no? de este módulo 1, es lo básico, pero existen muchos otros métodos y la idea no está poco mareados. Y acá lo que yo le estoy diciendo es, bueno, mientras que la persona no ingresa ni 1 ni 2, el sistema me tendría que seguir preguntando. Bueno, la clase pasada dimos el último... Si yo ingreso 4, tenías que ingresar 1 o 2. Bien, bueno. Contenido del módulo 1 y por eso dimos por finalizado lo que es en un bucle infinito. Lo que es la introducción a la programación en JavaScript. Hay un error, esto es lo que le Ahí lo último que habíamos dado la clase pasada, dimos el concepto de JSON corte y hicimos unas operaciones con Postman contra una API pública, una que nos devolvía la hora actual en base a una zona horaria que le enviemos. Habíamos hecho una prueba para la zona horaria de Córdoba. Vimos los status code que nos pueden devolver los API calls hacia estos servidores. ¿Sí? Habíamos hablado de los status code 200, status code del rango de los 300, que en ese caso eran 200 era éxito, 300 era cuando teníamos los datos en una calle, teníamos status code 400, del que habíamos resaltado 404, que era cuando el servidor no encontraba un recurso que le pedíamos. Y después habíamos hablado del status code 500, que es cuando se produce un error en el servidor. Vimos eso, arquitectura cliente-servidor, protocolo HTTP y los distintos métodos GET, POP, yo nunca le volví a preguntar. Método valía, por ejemplo, que son los métodos más usados.
Varió 5. Entró dentro del while. Ahora 5, se viene un módulo nuevo. Tenemos 2 módulos por delante en el que no vamos a tratar temas netamente de programación, sino que vamos a tratar otros conceptos que acompañan a la programación, y recién después en el módulo 4 volvemos a dar conceptos de programación. Se me escapó a mí, se le puede escapar a cualquiera. Bien. En el módulo 2 vamos a comenzar ahora a ver el concepto de repositorios. Los repositorios se utilizan todo el tiempo en el mundo empresarial. Voy a poner un contador de 10 minutos y cuando el contador baje a 0, regresamos. ¿Cuántos pediste? Sí, tengo.
Gracias por el recordatorio de volver a grabar. Sí, bien, justito, a tiempo. Bueno, manejo de errores. Terminamos de ver lo que funciona, ahora vamos a ver manejo de errores. En un sistema siempre podemos cometer errores. Pueden darse porque programamos algo mal nosotros o porque algún usuario ingresó algo que era indebido, ¿sí? Se podría dar un error. Entonces, JavaScript tiene bloques de código, tiene una sentencia que nos permite a nosotros capturar los errores, es decir, manejar los errores. Bien. Y para eso se ocupa esta sentencia, try, catch, finally, throw, ¿sí? ¿Para qué queremos nosotros capturar los errores? Es muy básico. Capturamos los errores porque los errores que nos muestra el lenguaje de programación está hecho para que los programadores entendamos qué es lo que pasó. No está hecho para que el usuario final entienda, ¿sí? Y muchas veces un error, cuando es producido por algo que hizo mal el usuario, nosotros tenemos que capturarlo y mostrarle un mensajito acorde al usuario que vamos a tener enfrente de la pantalla. Cuando el error tiene que ver con la programación y que el programador hizo macana, generalmente los mensajitos que le mostramos al usuario es esos que solemos ver todos en las páginas que dice algo raro ha ocurrido, estamos tratando de solucionarlo, ¿sí? O algo no anda bien, cada uno pone el mensaje que quiera. Pero cuando no te dice hiciste mal esto, es porque probablemente los programadores no validaron bien en su código, ¿sí? Entonces se le pone un mensaje al usuario para que sepa que pasó algo que está mal, pero que tampoco es su culpa, ¿no? O que al menos nosotros no lo contemplamos en el código. Así que le mostramos un mensajito acorde. No le mostramos todas las líneas de código y todo el detalle del error. Bien. Try, catch, finally y throw. Vamos a ver un poquitito. Estos son... la palabra cerrada tree, vamos a verlo en el código así, después ustedes van a poder leer esto tranquilos, pero vamos a ver un caso práctico. Yo voy a ver si puedo... No. Voy a poner así. Voy a poner prueba. Voy a guardar esto como prueba 1, ¿sí? Para después poder subirles y que ustedes tengan este código. Les voy a dejar acá en prueba 1 y vamos a seguir trabajando sobre esto. Vamos a eliminar este código y vamos a empezar entonces ahora a ver un poquitito cómo funciona el try and catch. Bien, entonces la sintaxis es try, en realidad es de probar. La teacher ya les va a decir bien cómo se pronuncia esto. Ponemos llaves para qué es el bloque de código que vamos a querer probar, ¿sí? Después vamos a poner catch. Entre paréntesis vamos a poner alguna variable acá que va a ser el error. Capturamos. Catch es capturar. Le voy a llamar error. Ustedes le pueden llamar como quieran acá, ¿sí? Yo le voy a llamar error porque eso es un error. Bien. Y vamos a ver acá, por ejemplo, supongámonos, si vamos a hacer algo clarito acá. Var, variable, es igual a sí, este es mi texto. Yo defino una variable que le digo este es mi texto
Y acá dentro de mi código yo digo, bueno, quiero hacer un alert que me tenga la longitud de mi variable, ¿sí? Punto length. Bien. Bueno. Y en el caso de que pase un error, también voy a poner un alert y voy a poner acá el error. Bien, perfecto. Bueno. Acá lo que estoy recreando es un error de programación y les voy a mostrar por qué. Yo definí una variable que le llamé variable, le asigné un string, que es mi texto, hice un bloque de try and catch y acá adentro estoy diciendo variable 1.length. Le agregué el 1. Esta variable 1 no existe. No existe todavía porque yo no la definí en ningún lado. Yo definí variable y me confundí acá y puse variable 1 y yo quiero saber la longitud de mi variable. Claro. Entonces ahora vamos a ejecutar esto. Chan, chan. Y el sistema me da un error. ¿Sí? Me dice error de referencia. Variable 1 is not defined. Bien, vamos a ver un poquitito acá cómo se ejecutó esto. Vamos a poner acá y acá. Y vamos a agregar alert y después vamos a poner otro alert acá. Fin de try catch. Fin de try catch. Bien. Y ahora sí vamos a volver a ejecutar esto. Bueno, el sistema viene, va a ejecutar, quiere ejecutar la alerta de la variable 1, que no vale nada porque no existe. Cuando el intérprete quiere ejecutar eso directamente, cuando se produce un error en mi bloque de código en cualquier parte, antes, si se acuerdan, cuando se producía un error, el programa finalizaba. Directamente terminaba mi programa, no importa en qué parte estoy, termina todo mi programa. Si yo encierro en un bloque try and catch, el programa no va a terminar, sino que va a seguir ejecutándose y va a ejecutarse el código que está dentro del catch. ¿Sí? Y en este caso, ¿qué le estoy diciendo? Que si se produce un error, que es este error de acá, que lo que haga sea mostrarme el error en un mensaje. ¿Sí? Por eso me está mostrando el error. La variable is not defined. Y terminó el programa. Y lo otro es que esta línea de código que está después del error, que está dentro de mi bloque, no se ejecutó. ¿Por qué? Porque yo estoy asegurando este bloque de acá. Se produjo un error acá y directamente viene al catch. Esto es muy importante entender cómo funciona. Y yo voy a poner acá otro alert, fin del sistema. ¿Sí? Afuera, esto está fuera de mi bloque, este es mi tree, nace y muere acá mi tree, el catch, nace y muere acá. Y yo después voy a poner una alerta que me diga, bueno, el sistema termina. Bien. Y vamos a ejecutar de vuelta esto. Entonces se ejecuta este alert, que es un error, se viene por el catch. En el catch yo estoy mostrando una alerta con qué es lo que pasó. Le estoy mostrando esto al usuario, la verdad que al usuario no le importa esto. ¿Sí? Si imagínense que estén haciendo una página web y le aparezca un mensajito como este a nuestro usuario y les van a tomar por teléfono y le van a decir acá me aparece una cosa rara que no sé, que está todo en inglés, no entiendo nada. Bien. Vamos a darle, le van a aceptar el usuario y ahora dice fin de sistema. ¿Sí? Que es lo que les quería mostrar acá, aceptar de vuelta. Acá llegamos, el sistema vino, se ejecutó, se produjo un error, se ejecutó el catch, lo que tenía que hacerse, y después el sistema siguió ejecutándose normalmente afuera de este bloque. El sistema se sigue ejecutando. ¿Sí? Es decir, que nosotros con el bloque try and catch podemos encapsular un problema
y darle un tratamiento en el catch a ese problema. Y podríamos tener varios bloques, depende de cuántos programas queramos encapsular, ¿sí? Esto se usa un montón. Bien, puliendo esto que estamos haciendo acá, decimos, bueno, como les comenté, se está produciendo un error en mi código, pero le estoy mostrando al usuario esto que al usuario no le interesa. ¿Sí? A mí me interesa, porque yo soy programador, ¿sí? A mí me interesa saber cuál fue el problema técnico, pero el usuario no. Vamos a ver, y después, bueno, fin del sistema. Ahora vamos a ver cómo lo podemos mejorar. Entonces, acá yo digo, bueno, si pasa un problema acá dentro de mi bloque try, yo lo que voy a hacer ahora, en lugar de mostrarle al usuario el error, le voy a mostrar un alert, ¿sí? Y le voy a decir, disculpe, tuvimos un inconveniente. Intente nuevamente más tarde. ¿Sí? Y acá voy a poner console.log el error. Bien, buenísimo. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Básicamente es, si sucede algo en mi código que falla, yo le voy a mostrar un mensaje al usuario y le voy a decir, el alert, recuerden que el usuario ve. La consola no. La consola la vemos nosotros porque ocupamos el inspector de elementos y nos vamos a la consola. Entonces al usuario le mostramos esto, este mensaje. Y nosotros nos guardamos el error en la consola para que nosotros sepamos qué pasó para corregirlo. Y le estamos dando un tratamiento a ese error. Ahora, si recargamos la página, vamos a ejecutar. Bien. Entonces, el usuario va a ver este mensaje. Disculpe, tuvimos un inconveniente. Bueno, fin del sistema. Y si miramos en la consola, nosotros acá en la consola tenemos el error. Y nos está diciendo el detalle del error en la consola del sistema. Ahí nosotros podemos ver la variable 1 no está definida, está en el archivo index.html, línea 19. ¿Sí? Acá, línea 14, perdón. ¿Sí? Bien, entonces miramos el código y ahí lo podríamos arreglar. ¿Sí? Le ponemos así. Ahora lo arreglamos y si lo volvemos a ejecutar, ahora sí me dice el número, esto está bien, y después fin try and catch, ahora sí se ejecutó esta línea de acá abajo porque no se produjo ningún error. Y después fin de sistema, caso correcto. ¿Qué quiere decir eso? Que se ejecutó esta línea, se ejecutó esta, no se ejecutó la línea, lo que está dentro del catch, porque esto solo se ejecuta si pasa un error. Como no hubo ningún error, directamente fuimos al alert que está después como finalización del sistema. Bien. Entonces, y hay una cosita más, o más de una cosita, ¿sí?, que le podemos ir agregando al manejo de errores. Esto es muy importante porque es cómo nosotros nos comunicamos con nuestro cliente y cómo validamos las cosas y qué es lo que le queremos mostrar. Acá tenemos try, catch y hay una palabra reservada más que se llama finally, que podemos poner después del catch. Es opcional, por eso le estoy mostrando ahora. ¿Qué es lo que hace el finally? El finally, y vamos a poner esto acá. ¿Sí? Y vamos a poner punto 1. El finally es un bloque de código que nosotros podemos decirle al try and catch que se ejecute cuando finaliza. ¿Qué significa esto? Que si esto funciona bien, si se ejecuta todo el tree, igual el finally se va a ejecutar. O si se produce un error, también se va a ejecutar el finally.
siempre se va a ejecutar, no importa si esto es correcto o si esto da error. Vamos a ver las variantes de esto y vamos a ver cómo se comporta el sistema. Vamos a recargar. Y en el sistema me dice que tuvimos un error porque volví a poner la variable con el nombre equivocado, le agregué el 1 al final. Después el sistema falló, o sea, se ejecutó este bloque de acá. Y después se ejecuta el finally. Y el bloque falló. Siempre se va a ejecutar. Y después sigue el fin del sistema. Y si esto funcionara bien, si no tuviera errores, voy a guardar, voy a recargar, me dice el 16, también se ejecuta el final, es decir, no se ejecutó esto porque no se produjo error, pero se ejecuta el final, y bueno, después la alerta de final del sistema. Bien, y una característica más que tiene esto del error es que nosotros podríamos generar errores en el sistema. A propósito, ¿sí? Lanzar errores. Y vamos a ver un ejemplo de cómo lanzar errores, que esa es otra de las características y palabras reservadas que tenemos. Bien, podríamos nosotros poner edad, ¿sí? Y le pedimos al usuario que ingrese su edad, ingrese su edad, vamos a poner todo esto acá, vamos a poner, en realidad vamos a poner distinto, mi codificación está en inglés, necesito hacer la ñ, año de nacimiento, bueno, así, año de nacimiento, sería, voy a poner año en inglés, year, lo voy a llamar a esta variable, después voy a poner acá un alert que diga, acá voy a poner edad va a ser igual a el año actual, 2022, menos el año, year, ¿sí? Que esta persona ingresó. Y le voy a mostrar al usuario su edad es más edad. ¿Sí? Y acá vamos a ver un par de cositas también. Bien, le pido a la persona que ingrese el año de su nacimiento, voy a calcular su edad y le voy a mostrar un mensaje con su edad. Vamos a probar a ejecutar esto. Año de nacimiento, bueno, acá no me tomó la ñ, me puso caracteres especiales, esto a veces pasa. Voy a poner 1991, aceptar, viene el sistema, me calcula la edad, ¿sí? Y su edad es 31, buenísimo, ¿sí? Finaliza el tiempo acá, finaliza el sistema. Voy a volver a ejecutar. Voy a poner que mi año de nacimiento es 1991, ¿sí? Le voy a dar a aceptar, vamos a ver qué pasa acá. Y acá me dice, su edad es NaN, ¿sí? NaN es cuando, a veces muestra cuando hay un error de cálculo en las operaciones matemáticas, ¿sí? Acá me quiso calcular la edad, pero como yo le puse un texto, no me está pudiendo calcular, ¿sí? Aceptar. Bien. Vamos a probar de vuelta. Vamos a detenernos acá, vamos a poner prueba. Quiero detenernos un ratito en el código. Acá, years prueba.
Esto es none. Y, bueno, el alerta. Bien. Su edad es none. Bueno, entonces lo que nosotros podríamos hacer es, acá tendríamos que chequear, ¿sí? Que este campo sea un campo... Ahí me pasa, Manuel, el UTF-8, lo podría agregar, ¿sí? Acá. Esto capaz que debería solucionar el acento. Bien. Acá tendríamos que validar entonces el año, ¿sí? Y lo que podríamos hacer es que podríamos poner if yeah es acá tendríamos que pensar que there, si there es, hay una función que se llama isNumber, pero acá no sé si va a funcionar. ¿Sí? Si there es año es mayor a 1900, si año no es mayor a 1900, si año no es mayor a 1900, esto no lo tengo chequeado, vamos a probar. Sí, acá hay que pensar. Podríamos nosotros hacer un throw, que es lo que me interesa mostrarle, y acá poner su la edad ingresada es incorrecta, el año en realidad. El año ingresado es incorrecto, ¿sí? Si el año no es mayor a 1900. Vamos a probar esto. Yo ingreso así. Hago el chequeo, como el año es ASDF, esta comparación no se puede hacer, ¿sí? Me va el sistema a decir, con la palabra reservada throw, lo que le estoy diciendo es que se lance una excepción, ¿sí? Y acá directamente entonces le estoy pasando un string. Podría pasar al otro tipo de variables que ahora lo vamos a ver. Le doy el siguiente entonces, y acá ya el sistema, bueno, me dice, disculpe, tuvimos un inconveniente. Y finaliza el TianCatch y finaliza el sistema. Entonces, lo que nosotros podemos hacer acá es, básicamente, en base a ciertas validaciones que hacemos con las estructuras de control, si se cumplen o si no se cumplen, podríamos lanzar control nuestras propias excepciones. Bien. A ver si me estoy olvidando de algo. También nos podría pasar un error, en este caso es un error de ingreso del usuario, en el anterior fue de una definición de una variable. También nos puede pasar que querramos, por ejemplo, llamar a un método. Por ejemplo, si queremos llamar a un método que no fue definido, también vamos a tener errores. Lo importante es saber que tenemos que definir estos bloques TreeCatch y el bloque final. Bien. Manejo de errores. Chan, chan. Bueno, hasta ahí llegamos con la parte de sintaxis, digamos que 100% pura de cosas que podemos hacer con JavaScript. Ahora vamos a pasar a otro contenido que tal vez sea un poco más teórico, también nutre a JavaScript, pero no tiene que ver tanto con su sintaxis propia, ¿sí? Vimos definición de variables, vimos tipos de datos, vimos las estructuras de repetición, for, while, la estructura de control, if, vimos definición de funciones, vimos manejo de errores, ¿sí? Todos esos componentes que vimos hasta ahora son
el pilar que tiene JavaScript, ¿sí? Digamos, esa es la base, ese es el cimiento. No hay mucho más que eso, en realidad sí hay mucho más que eso, pero eso es lo que siempre se usa, ¿sí? Eso es lo más habitual en el código. Y es la base. Después hay un montón de funciones que son propias de JavaScript, como yo les mencionaba. Acá, por ejemplo, log, ¿sí? Es una función definida en JavaScript, ¿sí? Hay muchas funciones definidas en JavaScript, pero ya son cosas más custom y que se usan en casos particulares. Lo anterior que vimos se usa en el 100% de los archivos JavaScript. Todo lo que es hooks, DOM virtual que comenta Manuel son cosas que están vinculadas al frontend. JavaScript como tal, si no está vinculado al frontend, es esto que les estoy mostrando acá. Después tenemos cosas que están vinculadas al backend y cosas que están vinculadas al frontend que lo vamos a ir viendo, ¿sí? Manejo de componentes y demás. Pero esto que vimos hasta acá es lo básico de JavaScript neto. Te sirve para frontend y te sirve para backend, esto que vimos. Vamos a ver ahora el formato JSON. Nosotros hasta ahora los tipos de datos que vimos eran tipos de datos del tipo boolean, string, números y arrays. Y el undefined, por así decirlo, ¿no? Como tipo de datos. El formato JSON, que significa JavaScript Object Notation, es un formato que se utiliza un montón en la programación. No solo en JavaScript, el JSON se usa en todos los lenguajes de programación. Si bien nació acá, en todos los lenguajes se usa JSON, ¿sí? Es como dice acá, es un formato ligero de intercambio de datos. Se ocupa para intercambiar datos entre distintos lenguajes de programación y entre distintos sistemas. Todo lo que tiene que, como dice Emanuel, todo lo que tenga que ver con las APIs. Es lo más optado hoy en día como lenguaje de intercambio de datos. Hay muchos, este es el que más se usa. ¿Por qué? Porque es fácil de leer y escribir para nosotros los usuarios, o sea, un programador, y también para las computadoras. Es fácil de leer y escribir el lenguaje. O sea, sirve para las dos partes. Para que una computadora lo trabaje y para que un programador lo trabaje. Ah, bueno, acá está la otra parte misma, que dice que es de máquinas. Bien, perfecto. Vamos a ver un poquitito este formato de JSON porque lo vamos a utilizar un montón. La sintaxis. Como viene del JavaScript, o sea, nace del JavaScript, tiene muchas cosas muy parecidas con lo que vinimos viendo en el JavaScript. Ah, bien. Bueno, esto está repetido, vamos a eliminar. Ahora sí. El formato de JSON. Para escribir JSON debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, los datos se separan por comas. Igual que en JavaScript se separan los parámetros de una función por coma, acá en un objeto JSON a los datos los vamos a separar por comas. Los datos se escriben de a pares. Primero se pone el nombre del dato y después se pone el valor. Ahora vamos a ver. Y siempre un JSON está rodeado por llaves. Así como en JavaScript tenemos los bloques de código que son rodeados por llaves, en el JSON las llaves sirven para definir un objeto JSON. Y los corchetes, que nosotros ya lo vimos en JavaScript, que los corchetes se ocupaban, a ver si alguien me escribe ahí para qué, en el chat, si alguien se anima, se acuerda para qué definíamos los corchetes en JavaScript. Sí, puede ser para agrupar. Para arrays, bien, esa era la que estaba buscando. Es para arrays. Y los índices, sí, le podemos pasar un índice acá adentro, ¿sí? ¿Qué es un array? Y un array es un arreglo, ¿sí? Es una lista de elementos. En JavaScript lo vimos. Y entonces un objeto JSON podría tener un array adentro. Es súper transparente y ya lo vimos. Así que va a ser fácil de entenderlo en este formato JSON.
Eso porque lo estamos dando junto con JavaScript. Si haríamos otro lenguaje de programación, también tendríamos que dar JSON y entenderlo. Ahora estamos ya bastante vinculados porque fuimos dando los otros conceptos. Y este es un ejemplo acá de un objeto JSON. Acá hay otro ejemplo. ¿Sí? Acá en este ejemplo, a ver si tengo algo más. Bien, vamos a dar toda la teoría y después vamos a ver si mostramos un ejemplito práctico. Este es un JSON, empieza con llave y termina con llave, o el objeto, la definición del objeto. Le ponemos siempre el nombre del atributo, nombre, se va a tomar en este caso el atributo, 2 puntos y su valor. ¿Sí? John Doe. Después le ponemos, con coma separamos los atributos, ¿sí? Los campos de nuestro objeto. Después le ponemos también, este tiene otro nombre del atributo, va a ser profesión, y cómo se va a llamar, cuál va a ser el valor, va a ser programador. Acá hay uno que es del tipo número, acá hay unos datos que es del tipo array, una lista de elementos, acá hay un dato que es del tipo boolean, y acá rango profesional si miramos, tiene llaves, ¿sí? Que significa que tenemos otro objeto. Un objeto puede tener objetos adentro también. ¿Qué onda sacar de los campos? Bien. Vamos a ver rapidito esto. Los tipos de datos en JSON son prácticamente los mismos que vimos en JavaScript, ¿sí? Tenemos cadena, número, boolean, null, objeto y matriz. 2 minutos. Un texto es como lo vimos. Nombre del atributo, el valor es entre comillas. Para poner números, no ponemos las comillas, al igual que cuando definimos una variable en JavaScript. El boolean es true o false, es lo mismo que JavaScript. Y los nulos es con la palabra reservada null. Significa cuando no hay nada para asignar. Y un objeto, bueno, es como el caso que vimos, donde después del 2 puntos se vuelven a poner las llaves y sus pares de datos. Y el array o la matriz es, al igual que se definen las variables, con corchetes. Bien. Vamos a ver un poquitito eso acá, en el código. Vamos a con esto. Bien, bueno. Entonces, vamos a definir en JavaScript una variable. Le voy a llamar mi objeto. ¿Sí? Porque los JSONs son objetos, se llaman objetos. Y voy a decir que es igual a, y voy a poner las llaves. Cuando no tengo nada, significa que mi objeto está vacío. Yo acá dentro de mi objeto vamos a llamarlo distinto, vamos a llamarle alumno. ¿Sí? Bueno. Acá lo que podemos empezar... Profe, sí. Mil disculpas, quería pedirle un ratito porque yo estoy en un celular que está andando muy mal, tuve problemas con la computadora y yo no puse mi asistencia. Yo ahora voy a cerrar el celu y voy a tratar de abrir en la compu ahora, en otra compu, o sea que quería saber por ahí si yo no puedo conectarme otra vez, si ustedes podrían ponerme asistencia. Dale, yo te voy a marcar la asistencia, no te preocupes porque yo igual voy a exportar todos los que estuvieron presentes acá y con eso les voy a marcar la asistencia. Bueno, además, muchas gracias, disculpe nomás la molestia. No hay problema. Bien, entonces llamo al objeto, lo llamo alumno, le pongo las llaves y acá le puedo empezar a cargar las características, los datos de mi alumno. Recuerden, es un par de clave, o sea, nombre del atributo y el valor. Por ejemplo, y va siempre entre comillas. Como
alumno. ¿Qué datos puede tener un alumno? Que me van tirando en el chat y vamos a ir creando nombre. Bien. Entonces la clave sería nombre. Y el valor podría ser Juan. ¿Algún dato más? Notas, apellido, edad. Bien. Coma. Siempre pongo la coma para seguir cargando pares. ¿Sí? Esto es un par. Nombre, ¿cómo se llama? Acá vuelvo a poner otro. Edad. Edad, 2 puntos, 18. ¿Sí? Coma. Enter. Notas. Sí, bueno, notas. 2 puntos. Este está bueno porque notas es una lista, es una raya, o sea, no van a tener solo una nota, pueden tener muchas notas. Así que yo puedo poner acá, entre llaves, secundario completo, bien. Y notas puede tener un 8, un 5 y un 9. ¿Sí? Coma. Pusieron también el boolean, sí. Secundario. Secundario completo, 2 puntos, y true. Bien, ahí quedamos por ahora. Listo, tengo el alumno y tengo sus datos definidos. Ahora yo podría acá, digo, bueno, listo, ya tengo definido mi objeto alumno en formato JSON. Ahora lo que yo en JavaScript puedo hacer es usar esos campos. ¿Cómo hago? Para usar los campos del alumno, que es un objeto JSON. Voy a poner el nombre de mi variable, alumno, punto, y si miran, acá yo ya puedo, ¿sí? Yo ya puedo ver qué datos tiene, edad, nombre, notas, porque es un objeto. ¿Eh? Ya el líder me está diciendo, ese alumno puede tener esto, ¿sí? Edad. Entonces, control X, voy a poner acá, la edad es 2 puntos, y acá tengo que poner más para concatenar. Bien. Alumno.edad. Perfecto. Vamos a recargar esto y me va a decir la edad es 18. Aceptar. Porque yo le cargué 18 acá. Para ir accediendo a los datos de un objeto, se ocupa el punto. Muy importante. ¿Sí? Se ocupa el punto. Bien. Yo podría decir la edad y acá podría decir así la edad de, y acá podría poner alumno.nombre es alumno.edad. Vamos a recargar esto y la edad de Juan es 18. ¿Sí? Aceptar. Estoy entonces, en lugar de, imagínense que yo no tuviera esto, ¿sí? Que yo no tuviera el objeto, la posibilidad de hacer un objeto y agrupar todos estos datos acá. Yo tendría que tener a esto, sí, var, alumno, nombre es igual a Juan, var, alumno, edad es igual a 18 y cada una de estas cosas acá adentro. Y, digamos, sería un millón de variables tendría definidas, literal. Sería algo inmanejable, algo difícil de seguir. En cambio, como yo puedo definir un objeto, yo puedo agrupar entonces en ese objeto muchos datos que están relacionados. Bien. Así como recién vimos las funciones que son súper útiles y que yo les mostré a ustedes, les dije, bueno, fíjense que ustedes ya estaban ocupando funciones sin saber todavía que existían, porque cuando están diciendo alert y le están pasando este parámetro al alert, entre paréntesis, lo que están haciendo es invocando esta función. Que ahí es una función alert, no la programaron ustedes, está dentro del núcleo de JavaScript. Bueno, ahora que les
están aprendiendo lo que son los objetos JSON y que saben que agrupan datos, fíjense este detallecito. Cuando ustedes ponen alumno.nombre, ¿sí?, están ocupando el punto. El punto, ustedes saben que tiene un alumno, cuando ponen el punto, les muestra qué es lo que tienen adentro del alumno, ¿sí? Nombre, notas, ¿sí? Entonces, están accediendo adentro del objeto alumno. Claro, ahí pregunta si podríamos hacer prom. Así como hicimos, ¿se acuerdan en la clase anterior la carga de asistencia que cargábamos en una lista solo el nombre? Podríamos hacer con prom, ingrese nombre, y habíamos hecho con ingrese nombre y ingrese edad, y le mostramos en un mensajito todos los mayores y todos los menores. En lugar de haber definido dos variables, lo podríamos haber hecho acá, nombre y edad, en la misma variable, en el mismo objeto. ¿Sí, Juan? Profe, ¿y podríamos pedir por pantalla, por ejemplo, bueno, nombre, edad, todas esas cosas, y que se carguen como en una variable dentro del objeto? No sé si esa fue la pregunta del compañero. Sí, claro, eso es exactamente. Y las variables dentro de tus objetos, esto. ¿Sí? Nombre, esto es una variable dentro del objeto. Y vamos a capaz que para que entiendan el concepto, también acá vamos a decir esto. Variable, nombre, alumno, nombre, es igual a, puedo decir a alumno.nombre. ¿Sí? Y acá puedo poner un alert de alumno.nombre, como para mostrarles, punto y coma. ¿Sí? Esto, así, es una variable del tipo string, ¿sí? Y yo podría sacar de acá de este objeto y asignarlo a una variable común. Ahora esto ya es un string. Y esto es del tipo objeto. Y yo... Bien, vamos a ver esto un ratito. Vamos a ejecutar. Alumno.nombre. Saco el alumno.nombre del objeto, lo asigno en una variable, el valor Juan, y después muestro la alerta. ¿Sí? Entonces dice Juan. Bien, y estamos ya finalizando. Acá hay algo que les quería mostrar, que les decía lo de que estaban ocupando ustedes funciones sin saber que estaban ocupando funciones. Cuando ocupan el punto están ocupando objetos, y ya ocupamos objetos nosotros que son nativos de JavaScript, que son justamente cuando nosotros hacemos, por ejemplo, console.log, ¿sí? Y acá ponemos alumno nombre. Presten atención a esto que estábamos ocupando. Acá estamos ocupando el punto, ¿sí? Significa que la consola, ¿sí?, es un objeto en realidad que está definido en el core de JavaScript y que tiene una función adentro, ¿sí? Esto no lo vamos a ver ahora más adelante, pero en JavaScript además podemos poner funciones adentro de un objeto. Lo vamos a ver más. Yo te digo una cosa, no sé. Yo Bien. hablo por hablar. Así que eso sería todo de la parte de JavaScript. Y el resto dejamos para la clase joda siguiente. del sábado, acordate que va a ser en 2 partes. ¿Por qué?